La dinámica, como usted la dicte, quiere que nos hagan algunas preguntas previo por el chat o usted decide si comienza a exponer, como usted guste. Su casa es Liceo Académico. Bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Pues antes que nada, bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Agradezco el interés que tienen para escuchar lo que tenemos para comentar sobre este tema. Un tema de relevancia, un tema muy importante. Vuelve la prisión preventiva y la prisión preventiva oficiosa, digo, tanto la justificable como la oficiosa vuelven a estar en boga o justo en el centro de la discusión y de interés nacional, porque no se trata de una medida cautelar que solamente interese a quienes ejercemos la abogacía y mucho menos a quienes solo operamos en el sistema de justicia penal. Advierto que aquí existen elementos de la Guardia Nacional conectados, lo cual aprecio mucho, psicólogos, comunicólogos, hay abogados, hay personas a quien tengo el gusto de conocer, a otros no. Y bueno, yo sé muy bien que este es un tema que es de interés de la sociedad en general. Si hay un derecho que está en el ambiente como la humedad, como la contaminación, es decir, en constante contacto con todos nosotros, es el derecho penal, y cualquiera de nosotros en cualquier momento puede verse involucrado o relacionado con un proceso penal, y por tal razón, pues en la necesidad o interacción con una medida cautelar. Y dependiendo del tipo de conducta, la hayamos cometido o no, sino por el simple hecho de ser señalado, que esa medida cautelar sea la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que por eso es un tema que interesa tanto a la gente. El licenciado Adolfo Benítez me pregunta si considero que otros jueces deberían optar por los mismos criterios que he sostenido respecto de la prisión preventiva oficiosa. No sé si todos estamos en la misma tesitura, pero se han difundido algunos argumentos que he sostenido. No sé si me siguen escuchando, se congeló Sí, su todo. señoría, se sigue escuchando perfectamente bien. Bien. Se han difundido, se han hecho públicos algunos argumentos que he sostenido. Por ahí se difundió que desde 2022, noviembre en Querétaro, pero no es así, que sostengo desde agosto de 2021 en cuanto a la prisión preventiva. Entonces supongo que algunos de ustedes los conocen y por esa razón preguntan si deben adoptarse. Desde 2021 comencé a inaplicar la prisión preventiva, que no a inaplicar el 19 constitucional, ni a analizar la convencionalidad del 19 constitucional, sino bajo una metodología diferente, principio pro persona. Comencé a inaplicar la prisión preventiva oficiosa y a pedir que la Fiscalía justificara la necesidad de cautela y posteriormente alguna otra medida cautelar. Entonces, considero que otros jueces deben hacerlo, tanto así como que yo como juez considere que otros titulares, otros juzgadores deban hacerlo. No podría contestarlo así. Considero que puede hacerse, sí, por supuesto. Considero que es un deber que nos impone la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que sí. Sí considero que es oportuno, que no hay para dónde hacernos, que es contundente la jurisprudencia que ha sostenido la Corte Interamericana sobre la prisión preventiva oficiosa, sobre todo, o sobre la prisión preventiva como medida cautelar en los procesos penales y cuáles son los estándares interamericanos que se deben observar para que esta pueda ser una medida cautelar válida. Así que, por esa razón, considero que no existe excusa por parte de nosotros los jueces para que debamos aplicar ya estos estándares interamericanos a la hora de decidir sobre si se impone alguna medida cautelar y sobre todo cuál es la medida cautelar que debe imponerse. Bien, entonces me gustaría comenzar hablándoles sobre el caso Sonpaxtle-Tecpile. Los hermanos Jorge Marcial y Gerardo Sonpaxtle Tecpile y su amigo Gustavo Robles fueron detenidos
y acusados o señalados de haber cometido el delito de delincuencia organizada en la modalidad, si no me equivoco, de terrorismo o alguna conducta bastante importante. Ellos primero fueron sometidos a una medida preprocesal, es decir, antes de que iniciara el proceso, llamada arraigo, que restringe la libertad de alguien por cierto periodo mientras se investiga si puede comenzar incluso un proceso, una investigación más bien contra estas personas. Posteriormente, cuando inició el proceso, se verificó pues lo que se verificaba en aquel entonces de acuerdo con el artículo 161 del Código Procesal Penal Federal, que era si existían elementos para definir la situación jurídica de ellos y por tanto sujetarlos al proceso. Recordemos que la resolución mediante la cual se definía la situación jurídica de una persona en el sistema anterior era una resolución llamada auto de formal prisión. Es decir, con la sola verificación de presupuestos materiales, que así le ha llamado la Corte Interamericana, en aquel entonces cuerpo del delito y probable responsabilidad, en automático la comprobación bajo el estándar correspondiente de estas dos figuras llevaba en automático la prisión preventiva, enfrentar un proceso en prisión. Las personas que enfrentaban un proceso que eran sujetadas a prisión mediante un auto formal prisión podían recuperar la libertad siempre y cuando el delito por el cual se les señalara no fuera grave. Si el delito por el cual se les señalaba era grave, no podían recuperar su libertad y tenían que estar todo el tiempo en prisión preventiva. En el caso de la delincuencia organizada, pues es un delito considerado en el sistema anterior grave, y por tal razón quien era sujetado a proceso o su situación jurídica era definida con el estándar suficiente para que se iniciara un proceso, iba a estar en prisión o va a estar en prisión todo el tiempo. Entonces, esto bastaba para que una persona quedara en prisión. Hoy en día ya no se habla de delitos graves, no es correcto hablar de ello. Los delitos se llaman de alto impacto y están definidos en el artículo 19 de la Constitución como aquellos delitos en los cuales procede la prisión preventiva oficiosa. Lo comento porque se ha comentado en el escenario nacional todavía el concepto de delito grave, pero eso en realidad ya no existe, aunque se maneje todavía en la exposición de motivos de la reforma al artículo 19 de la Constitución. Bien, entonces, la Corte Interamericana, cuando resuelve el caso Zompaxtle-Tecpile, pues lo que hace no es analizar por primera ocasión cuáles son los estándares que se deben cumplir o verificar o analizar y cuál es el escrutinio que debe hacerse para cuando una persona deba estar restringida de su libertad en un proceso penal, dado que esto se trata de una jurisprudencia que la Corte Interamericana ha sostenido de manera reiterada en distintos asuntos. Al final les voy a decir una lista de estos asuntos. Veamos. Pero son el caso, por ejemplo, Suárez Rosero, Bayarri, el caso Palamara Iribarne, caso Atenco. En muchos de estos precedentes ya la Corte ha sostenido su criterio sobre las medidas restrictivas de la libertad en un proceso penal. Y básicamente lo que ahí dijo la Corte, lo que ha dicho en esa jurisprudencia, lo podemos encontrar en la sentencia del caso Zompaxtle. Les voy a pasar por el chat, señor licenciado, mi ejemplar de la sentencia Zompaxtle, donde ya tiene mis notas, mis subrayados. A partir del párrafo 97 de la sentencia, podemos comenzar a delinear o advertir cuál es la estructura que le da o cuál es el parámetro que comienza a construir la Corte Interamericana en cuanto a la prisión preventiva en un proceso. Y básicamente lo que dice la Corte Interamericana en el párrafo 97 es que para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectada o no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que A, B y C. A,
se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho lícito y con la vinculación de una persona procesada a ese hecho. Es decir, delito y responsabilidad bajo el estándar requerido, sistema anterior, cuerpo del delito y probable responsabilidad, sistema actual, delito y probable responsabilidad con el estándar de indicio razonable que permita suponerlo. Inciso B, que esas medidas, es decir, las restrictivas de libertad, cumplan con los 4 elementos del test de proporcionalidad, es decir, la finalidad de la medida que sea legítima, compatible con la convención, idónea para cumplir los fines que persigue, necesaria y estrictamente proporcional. Eso es como segundo presupuesto. Y C, que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a estas condiciones previamente señaladas. De lo contrario, si una medida restrictiva de la libertad no tiene estos requisitos o no cumple con estos parámetros, será arbitraria, dice la Corte Interamericana. Además, dice que las medidas cautelares en el proceso penal deben tener una finalidad cautelar, es decir, el propósito de neutralizar riesgos procesales. ¿Cuáles son los riesgos procesales que puede actualizar una persona? Están reconocidos actualmente en el Código Nacional a partir del artículo 168, que son 3. Riesgo de sustracción en la acción de la justicia, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo ya sea a testigos, peritos, víctimas o sociedad en general. Si el Ministerio Público, que es quien tiene la carga de hacerlo, y no la defensa, prueba fácticamente y sostiene probatoriamente que existe cualquiera de estos 3 riesgos, está básicamente construyendo una base llamada necesidad de cautela, sobre la cual puede asentar la medida cautelar que resulte idónea para la base que ha construido. Es decir, una vez que la base ha sido construida, imaginemos que es como un escritorio, como una mesa, y esa mesa, dependiendo del grado que se haya probado la necesidad de cautela, entonces va a justificar o sostener una medida cautelar. ¿Por qué lo explico así? Porque si la base que se construye solamente da para soportar medidas cautelares no tan pesadas, es decir, si se construye una base de imaginemos una mesa de cristal, pues esa mesa de cristal soportará algún florero, alguna otra cosa, pero no una maceta gigante, como por ejemplo prisión preventiva, porque si la colocamos sobre la base, no va a soportar el tipo de medida cautelar que queramos poner. Bien, entonces, esas son solamente los fines legítimos que tienen las medidas restrictivas de libertad. ¿Qué ocurrió en el caso Sonpaxtle? En el caso Sonpaxtle, la Corte Interamericana analizó esa prisión preventiva que se impuso de acuerdo con el artículo 161 del Código Procesal Penal Federal, y es una medida preventiva que no se analizaba ni el test de proporcionalidad, si era necesaria, idónea, justificada, etcétera, sino que simplemente requería la existencia de cuerpo del delito y probable responsabilidad para que conllevara la prisión. Entonces, la Corte determinó que se trata de una medida inconvencional, no porque lo haya determinado en el caso Sonpaxtle, sino porque no coincide con la jurisprudencia que ha establecido previamente. Por esa razón dijo la Corte en el párrafo 107, por ejemplo, de la sentencia, dice: la norma indica, el artículo 7.5 de la Convención Americana, que las medidas privativas de libertad en el marco de procedimientos penales son convencionales, y es muy estricta la Corte en sus palabras, siempre
no da lugar a excepciones, que tengan un propósito cautelar, es decir, que sean un medio para neutralizar riesgos procesales. En particular, la norma se refiere, dice la Corte, a la comparecencia de una persona en el proceso. Pues dijo que deben haber medidas alternativas que puedan verificarse. No sé si hay algo que pase aquí en mi pantalla, pero advierto ahí algo con el video del señor Oscar Pavón. Sí, debe de estar teniendo problemas con su internet, pero Sí, no se preocupe, es una persona confiable, su señoría. Es algún inicio. gracias. No, lo que pasa es que estaba como flasheándome aquí en la pantalla. Oscar, si nos hace favor de apagar su video para que no le esté flasheando al señor juez, se lo vamos a agradecer. Gracias. Entonces, estas medidas de restricción de libertad en un proceso penal deben ponerse siempre ponderando otras medidas no restrictivas de libertad a imponer. Y pues reflexionemos. En el sistema anterior no había manera de verificar si se ponía una medida distinta a la prisión, sobre todo si era un delito grave. Conllevaba en automático la prisión junto con la definición de la situación jurídica. Es por eso que la Corte Interamericana determinó que esa medida de prisión preventiva que fue impuesta a los hermanos Son Paxle y al señor Gustavo Robles, pues es inconvencional. Hay un párrafo muy interesante que me parece que ha generado confusión y también que a personas que se resisten a acoger este precedente en sede nacional, se toman de este párrafo para decir que la Corte Interamericana o que la sentencia de la Corte Interamericana no puede extenderse a la figura actual de prisión preventiva oficiosa que tenemos en México. Y esto tiene que ver con el párrafo 158 de la sentencia del caso Son Paxle, porque ahí la Corte dijo, hay un alegato que tiene que ver con la figura de la prisión preventiva. Y dice, esta figura no fue aplicada en el caso concreto, dice la Corte Interamericana. Por eso no corresponde entrar a su análisis. Entonces dicen muchas personas, ahí está muy claro, entonces no le entró a su análisis. Me parece que no, que a pesar de que haya dicho esto la Corte Interamericana, la sentencia abarca de manera válida a la prisión preventiva oficiosa y se confirma en párrafos posteriores. Por ejemplo, aquí podemos verificar algo. La prisión preventiva oficiosa, como tal, es una medida de reciente creación a nuestro sistema jurídico, porque no existía prisión preventiva oficiosa como tal, llamada como tal, sino solamente la prisión preventiva, y se crea esta figura de prisión preventiva oficiosa en la reforma al sistema penal acusatorio en el año 2008. Y se crea poniéndola en un párrafo del artículo 19 y se determina que respecto de cierto tipo de delitos, cuando una persona sea señalada de cometerlo o sea procesada por estar vinculada probablemente con la comisión de un delito de esta naturaleza, en automático se le va a poner la prisión preventiva. ¿Cuál es la motivación que el poder reformador de la Constitución, cuando crea la figura, consideró necesario que existiera? Y dijo, aquí sí utilizó la palabra delito grave, que les digo que no es preciso que la utilicemos, y dijo, hay delitos cuya gravedad requieren ser que las personas que estén involucradas con estas conductas estén en prisión preventiva. Es decir, lo hizo como una medida de política criminal el Estado. Aquella persona señalada de estar cometiendo estas conductas va a estar en prisión preventiva, probablemente con un fin general de disuasión. A ver, señores, nos está diciendo el Estado el mensaje que nos está mandando. Ojo, ¿te quieres involucrar con figuras relacionadas con estos delitos? De una vez, entérate que si eres señalado de ello vas a estar en prisión preventiva. Es un fin disuasivo general que se pretende con esta norma.
Lo interesante aquí es que en el párrafo 163 de la sentencia del caso Son Paxtle, la Corte Interamericana aborda un argumento que México hizo valer. Recuerden, es un litigio. Y México, como parte en ese litigio, hizo valer ese argumento ante la Corte Interamericana. Dice la Corte Interamericana en el párrafo 163. Con relación a la finalidad de la prisión preventiva, la Corte advierte que el propio Estado en su escrito de contestación, básicamente en la contestación de demanda, dijo que se trata de una de las medidas cautelares más enérgicas, a fin de que las personas involucradas en estos esquemas se sientan disuadidas a no seguir colaborando en organizaciones delictivas, por lo que también busca tener un fin preventivo y disuasivo. En el mismo sentido, agregó que debido a la trascendencia y a la gravedad de estos delitos o que estos delitos implican, el Estado mexicano ha considerado necesario establecer la prisión preventiva como un mecanismo efectivo para perseguir los delitos y erradicar las conductas. Vean, como parte de la política criminal del Estado y los instrumentos que se van a utilizar en la procuración de justicia e investigación de delitos, dicen, usamos como herramienta la prisión preventiva, sino también desde la prevención general a buscar el efecto disuasorio en la comisión del delito. Recuerden, este es un argumento que México le hizo valer a la Corte Interamericana diciéndole, hey, cuando vayáis a resolver este caso de los hermanos Son Paxtle respecto de la prisión que existía antes en los procesos de corte inquisitivo, toma en cuenta esto, que si se dan cuenta es la misma motivación que tiene el artículo 19 de la Constitución actual sobre la creación de la prisión preventiva oficiosa. Por eso pienso que a pesar de que la figura de la prisión preventiva oficiosa no haya sido expresamente analizada, los argumentos utilizados por la Corte apuntan directamente a lo que sustenta la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué contesta la Corte Interamericana a este alegato de México y, por tanto, a la motivación que sustenta el párrafo 19 de la Constitución que contempla estos delitos? Le dice, y además dice la Corte, siempre usa las palabras recordar, reiterar. Corresponde recordar con relación a este punto que la jurisprudencia de este tribunal ha sido clara y consistente en reconocer únicamente dos finalidades legítimas de la prisión preventiva. Y la prevención general de ciertos delitos, por más graves que sean, o el efecto disuasivo, no son una de ellas, es decir, finalidades legítimas, ni deberían serlo. Punto. Acabó con el argumento de México y acabó con el sustento que tiene el 19 de la Constitución. No puede utilizarse como parte de la política criminal y no puede tener una finalidad disuasiva o preventiva, la prisión preventiva. No son finalidades legítimas. Por esa razón, la Corte Interamericana dice, el Estado mexicano tenía la obligación de adoptar en su derecho interno, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, disposiciones que hicieran posible que en su sistema se acogiera la figura o se determinara la figura o aplicara la figura de acuerdo con los estándares establecidos. Ahora, México alega otra cosa como argumento en contestación a la demanda y dice, oye, Corte Interamericana, ojo, ahora que resuelves, ya tengo en México un sistema acusatorio. Y la Corte Interamericana le dice, oye, México, qué interesante. Pero entérate que si tú me dices que tienes un sistema acusatorio, la prisión preventiva, esta que estoy analizando, que no tiene finalidad cautelar y que se emite en automático comprobando delito y responsabilidad, resulta inconvencional porque precisamente vulnera los principios de este sistema, como son el contradictorio, la igualdad de armas, la inmediación y la publicidad. Esto se lo contesta a México en el párrafo 173 de la sentencia. Entonces, tenemos hoy un sistema acusatorio y una prisión con esas características. Le está diciendo de una vez la Corte en la sentencia,
es inconvencional y viola todos estos principios de tu sistema acusatorio que me dices que tienes. Posteriormente, pues resulta de interés lo dicho por la Corte en el párrafo 212, cuando comienza a concluir y dice, fíjense, aquí ya aborda el 19 de la Constitución actual que contempla la prisión preventiva oficiosa. Por eso me parece que si ustedes van tomando estos indicios que vamos estableciendo, hay un pronunciamiento sobre la prisión preventiva que tenemos actualmente. Dice, en lo que se refiere a la prisión preventiva, los artículos 161 y 168 siguen vigentes con una redacción idéntica a la que se encontraba en vigor en la época de los hechos. A su vez, dice la Corte Interamericana, a ello se sumó el artículo 19 de la Constitución. Ya toma en cuenta lo que en 2008 se creó. Y el artículo 3 de la Ley de Delincuencia Organizada, porque dicen que estos delitos ameritarán prisión preventiva. Oficiosa, dice ya. Por eso dice la Corte en el párrafo 213. Este tribunal nota que los aspectos problemáticos que habían sido señalados en el capítulo de fondo, es decir, todos estos que les acabo de decir, aún persisten y fueron incluso ampliados en las normativas ulteriores. Es decir, todo esto que comenzó en el 161 y 168 del Código de Procedimientos Penales del sistema anterior, persiste en el sistema actual, en la Constitución actual, e incluso fueron ampliados estos aspectos problemáticos. Y explica por qué. Dice A, B y C. A, porque no se hace referencia a las finalidades de la prisión ni a los peligros procesales que busca precaver para los fines de la prisión preventiva oficiosa por delincuencia organizada. Sí toca la prisión preventiva oficiosa. B, tampoco se propone ponderar a través de un análisis de necesidad la medida frente a otras menos lesivas a la privación de la libertad. Pues claro, en el caso de la prisión preventiva oficiosa no tiene que hacer ningún análisis el juzgador, ni tampoco el fiscal, ninguna justificación para ver si frente a la prisión no existen otro tipo de medidas que puedan utilizarse. Y C, se establece preceptivamente la aplicación de la prisión para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos presupuestos materiales, delito y responsabilidad bajo el estándar que requiere para vincular, sin que se lleve a cabo un análisis de la necesidad de cautela frente a las circunstancias particulares de la persona. Conclusión, párrafo 213. No cabe duda que si bien es cierto que la normatividad de la prisión preventiva en la época de los hechos de los casos ha variado, para esta Corte no hay duda de que los aspectos que la hacen incompatible con la Convención Americana persisten en su redacción actual. Y aquí viene lo muy interesante. Si me permiten un segundo, voy a de una vez a localizar estos documentos.
Se los voy a mandar al licenciado Camacho aquí al Liceo Académico para que se los suban al chat de inmediato. Son mi ejemplar electrónico de la contradicción de tesis 293-2011 con mis notas, un trabajo que me gusta mucho escrito por la académica Mara Gómez en un libro sobre los estándares interamericanos de la prisión y mi ejemplar de la sentencia Sonpaxle-Tecpile, donde ya tienen mis notas y subrayados. Bueno, fíjense que uno de los argumentos que me hacen valer en audiencia tiene que ver con lo siguiente. Sí, por supuesto que equivale a pena anticipada. ¿Es utilización en esos supuestos de pena anticipada? Pregunta Álvaro Rodríguez. Claro que sí. Claro que sí, porque estamos colocando, fíjense ustedes, ¿no? Imagínense que a todos ustedes les digo, señores, como el señor licenciado Liceo, el del Liceo les acusa de, no sé, cierto plagio o de alguna conducta, van a ser colocados en situación de sanción mientras determino si deben ser sancionados. ¿Cuál es la situación de sanción de una persona en el proceso penal? Prisión. Entonces los voy a colocar en estado de sanción, es decir, en prisión, mientras determino si los debo sancionar. Oiga, qué contrasentido. Entonces, si no sabes si me va a sancionar, ¿por qué me pone en estado de sanción? Te voy a colocar donde están las personas a las que se les ha destruido su presunción de inocencia, mientras determino si tu presunción de inocencia prevalece o no. Pues qué contrasentido es. Eso es la prisión preventiva oficiosa. Por eso coloca en un estado de pena anticipada o como se usa como pena anticipada. Otro argumento que se me hace valer en audiencia ahora que he convocado oficiosamente a la revisión de la medida de prisión preventiva oficiosa es, oiga, juez, mientras la Corte lo que le dijo al Estado mexicano es que cambie su normativa. Entonces, mientras la normativa no cambie, mientras el 19 constitucional siga vigente, mientras el 167 del Código Nacional siga vigente, mientras el 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego siga vigente, la prisión debe aplicarse. Pero la Corte Interamericana es un tribunal que se toma en serio los derechos humanos y no va a dejar supeditado a que el Estado tenga la voluntad de cambiar la normativa y de que los tiempos lleguen del cambio a la normativa para que puedan respetarse los derechos humanos. Por eso en el párrafo 217 le habla al Congreso y al Poder Reformador del Estado y le dice, ustedes en sus competencias cambien su normativa. Pero en el párrafo 218 y en el 219 le habla a un destinatario completamente diferente del Estado, que somos las autoridades jurisdiccionales en general, todas y de todos los niveles. Porque dice, por otra parte, no solo dice el párrafo 218, no solo la supresión o adecuación de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en las mismas. La existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de normas o su interpretación, pregúntense ustedes quiénes aplican o interpretan normas. No es el Congreso ni el Poder Reformador, somos las autoridades jurisdiccionales. Por eso dice, es necesario que la aplicación de normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención, es decir, Estado mexicano, Poder Reformador y Congreso ajusten su normativa dentro de sus competencias al artículo 2 de la Convención. Pero jueces, juzgadores, adecúen también sus interpretaciones y aplicaciones al artículo 2 de la Convención, sus prácticas adecúenlas a ellas. ¿Cómo se traduce esto? ¿Está demasiado genérico que puede no entenderse? Pues lo especifica en el párrafo 219, donde reitera la obligación de ejercer un control de convencionalidad que la Corte comenzó a construir desde el caso Almonacid Arellano en 2006, no sé si se acuerdan,
y se reiteró en el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla, pues ahora lo dice en el párrafo 219 de la sentencia Son-Paxtle y dice: se recuerda a las autoridades internas que al aplicar la figura de la prisión preventiva debe ejercer un adecuado control de convencionalidad para que las mismas no afecten los derechos contenidos en la Convención Americana que las personas investigadas o procesadas por un delito pueden enfrentar. En ese sentido, corresponde reiterar que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención, México lo hizo desde los 80s, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquel, lo cual obliga a velar porque los estados, los efectos de las disposiciones de la Convención, no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto o fin. Por lo que, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, las magistraturas y los órganos vinculados con la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer un control ex oficio de convencionalidad entre las normas internas y la convención, debiendo tener en cuenta no solamente el tratado, la convención, sino la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, es decir, lo que ha establecido en sus sentencias, intérprete última de la Convención Americana. Pues me parece que el mensaje es demasiado claro, ¿no? Si bien habla de una prisión, que dijo no es expresamente la oficiosa, si la toca y dice de una vez les digo que esta prisión que yo analicé tiene los mismos rasgos que la que ustedes mantienen ahora en México, que no puede tener la finalidad disuasiva, de una vez les digo, dice la Corte, o de fines de prevención general, que también te digo que no es acorde a tu sistema acusatorio, que lo has reproducido en tu legislación y que no solamente te hablo a ti, Estado mexicano, para que reformes tu norma, sino le hablo de una vez a los jueces para que no la apliquen. Aquí es una reflexión que es muy importante. ¿Quién fue responsable dentro del Estado mexicano de la violación que sufrieron los hermanos Son-Paxtle? ¿El legislador que creó el artículo 161 o el juez que le aplicó la medida sin verificar el estándar interamericano? El juez que le dictó formal prisión. Entonces, en México podrá haber un 19 de la Constitución que diga prisión preventiva. Pero en nuestro sistema, por disposición del artículo primero a partir de 2011, hay un nuevo orden constitucional. Tenemos un parámetro de regularidad constitucional que no solamente está integrado por derechos humanos reconocidos en fuente nacional, sino por derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Entonces, quien aplique la medida es quien está generando una violación en los derechos de las personas. Si a los juzgadores nos hace sentir cierta calma o tranquilidad que vamos a poner una prisión porque la Constitución lo dispone, pues quien está violando los derechos humanos, quien está violando el marco convencional, somos nosotros, los jueces o las autoridades jurisdiccionales en general, cuando no observamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahora, otro argumento que se me hace valer es que todavía no se notifica la sentencia a México y nos vamos por nuestros aspectos de formalismo en México. Es que los resolutivos dicen que habrá un trámite ante las autoridades de relaciones exteriores a través de los cuales y hasta que este trámite no se haga. Miren, recuerden que la manera de enterarse de un acto y que comiencen a surtir sus efectos los actos y a computarse los plazos en México, lo más amplio o la más amplia definición la tenemos en la ley de amparo, ¿recuerdan? Comienza cuando se notifica un acto, cuando se tiene conocimiento de un acto o cuando alguien se ostenta sabedor. ¿Recuerdan ustedes que el señor secretario de Gobernación salió en conferencia de prensa a hablar de esta sentencia y dijo que no estaba de acuerdo, que cómo puede ser que un tribunal esté encima de la Constitución, etcétera?
Se ostentó sabedor ya el Estado mexicano de la sentencia de la Corte Interamericana. No hay duda. Ahora, existe un comunicado conjunto de Gobernación y Relaciones Exteriores publicado en la página del gobierno. Le vamos a mandar la liga, Daniela, si es tan amable de poner la liga en el chat, por favor. Existe este comunicado del 27 de enero de 2023, el día que se notificó la sentencia en México, donde dice: Corte IDH notifica sentencias sobre casos Sonpaxtle, Tecpile y otros al Estado mexicano. Y desarrolla ahí en este comunicado, pues el Estado mexicano está diciendo: oigan, ya nos notificaron la sentencia del caso Sonpaxtle. Por tal razón, todo lo que los argumentos que les acabo de decir ya están vigentes dentro de nuestro sistema. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es un tribunal cuya jurisdicción contenciosa el Estado mexicano acogió desde 1998 y por tanto sus determinaciones son acatadas y respetadas aquí. Tanto es así que si argumentamos que la 293 la usamos tanto para decir que hay un obstáculo, ¿por qué no la utilizamos para decir otra cosa que dice la 293? La 293 dice: todas las sentencias de la Corte Interamericana, aunque México no haya sido parte, son vinculantes para el Estado mexicano. Cuanto más esta donde México fue parte, y eso lo dice también la contradicción de tesis 293-2011, la misma que siempre se me argumenta o se utiliza para decir: todavía no se puede hacer esto porque hay restricciones constitucionales, según la Corte ha dicho. La Corte Interamericana también aborda de manera indirecta este tema. El párrafo 118 de la sentencia establece y dice: oigan, conforme a la Convención de Viena, un Estado parte no puede desconocer los compromisos internacionales que ha firmado. Dice: no puede desconocer la convención y no puede alegar cuestiones de derecho interno, ni siquiera sus normas constitucionales, como obstáculo para cumplir con esto. Entonces, si no se puede argumentar normativa de derecho interno como obstáculo para hacer control de convencionalidad, que son normas secundarias y constitución, ¿qué cabida tiene la 293 dentro de todo esto? Es una norma de superior jerarquía a la Constitución, de tal manera que el párrafo 118 que habla de la Convención de Viena no le aplica a la 293. Pues me parece que no. Me parece que no podemos alegar ni siquiera la Constitución ni las normas de derecho interno por disposición de la propia sentencia en su párrafo 118. Muy bien, pues básicamente con esto me parece que hemos hecho un repaso sobre la sentencia Sonpaxtle y cuáles serían sus efectos. La prisión preventiva que estaba establecida o que se le fue aplicada a los hermanos es inconvencional, como lo es también la prisión preventiva oficiosa por las razones que les he comentado. Me dicen aquí que ya les enviaron el documento. Ya quedó enviado el documento, los tres documentos a los grupos de WhatsApp del Liceo Académico. Ya los tienen todos, señoría. De acuerdo. Aquí pregunta Dagoberto Aguilera si la porción todas las autoridades a que elude el párrafo tercero del artículo 1 constitucional se refiere únicamente a las judiciales. No, todas. Y la sentencia del caso Sonpaxtle se refiere el párrafo 217 al Congreso y al reformador, y párrafos 218 y 219 a las jurisdiccionales. ¿Se está usando la medida? Me parece que sí. Pues dice el maestro Serralde, que mencionan que el maestro Serralde dijo que hay sentencias protegidas por la Corte o por la jurisprudencia. En este caso, ¿entraría la PPO? No. Fue muy clara la Corte Interamericana, párrafo 118, no me puedes alegar tu derecho interno ni tu constitución para no cumplir con estos compromisos internacionales. Bien, señores, pues quedo a sus órdenes por si llegara a haber alguna inquietud. Abrimos un breve espacio para preguntas y respuestas, pero me parece que es contundente. No hay para dónde hacerse. Son
sumamente directos los argumentos de la sentencia del caso Son Paxle y no existe ningún pretexto para no aplicarlos. Señor juez, bueno, pues vamos a tomar la siguiente dinámica. Quien guste hacer preguntas relativas al tema, levante su mano virtual. Le voy a pedir a la abogada Shelly Guzmán, que me acompaña también, me va a ir ayudando a moderar preguntas, porque también hay preguntas, me parece, mandan saludos a través del Facebook Live. Felicitarlo, su señoría, porque pues, bueno, el evento está llegando a muchas personas. Abogada Shelly Guzmán, ¿hay alguna pregunta por el chat pendiente previa a que demos el uso de la voz o alguna situación en las redes del Liceo Académico que quieran preguntar al juez para darles oportunidad, sobre todo a aquellos que están viendo desde fuera el evento? Muchas gracias, abogado. Sí, aquí tenemos una pregunta de Fernando Rojas y dice, señor juez, para solicitar la modificación de la medida cautelar oficiosa, ¿sería vía incidente por violación de derechos humanos o solo una solicitud de modificación de medidas cautelares? Mire, yo pienso que somos muy formalistas y legalistas en México y estamos queriendo irnos por una regla, no por un principio. Y si nos vamos por la regla y le queremos entrar al juego del formalismo o del positivismo, recuerden que en México se puede pedir una revisión de medidas cautelares cuando han variado objetivamente las condiciones que existían cuando se impusieron, dice el Código Nacional, la regla. Y me parece que al haberse notificado una sentencia al Estado mexicano que aborda el tema, hay una variación objetiva en las condiciones que existían al momento de haberse emitido la prisión preventiva. Entonces, bajo esa perspectiva, podría solicitarse una revisión de medida cautelar. Podría solicitarse también no bajo una regla, sino bajo un principio o bajo un derecho, que es la posible violación a derechos fundamentales o derechos humanos con motivo del mantenimiento de una medida de prisión cuando ya existe una sentencia de condena a México notificada recientemente que genera el reconocimiento de estos derechos fundamentales y los estándares bajo los cuales puede restringirse que probablemente la medida impuesta no está respetando y por eso se justificaría una revisión de medida. Pero por supuesto que esto tiene que hacerse en solicitud y planteársele en audiencia a los jueces correspondientes que deban hacer esta revisión. Entonces, pienso que esa sería la vía. Yo ni siquiera necesité que me lo solicitaran. Yo convoqué oficiosamente, con motivo de la notificación de esta sentencia, a la revisión de medida en todos los casos que tenía. Pueden decir ustedes, pero ¿cómo tenía usted casos de prisión preventiva oficiosa si usted no la imponía? Bueno, porque en noviembre fui readscrito por el Consejo a un centro de justicia penal distinto a donde estaba yo. Y por esa razón, aquí había jueces que sí le imponían y los procesos de ellos me quedaron a mí y por esa razón tenía yo gente en prisión preventiva oficiosa. Ya no tengo más que a 2 personas en prisión preventiva oficiosa, está pendiente la revisión de ellos en una semana aproximadamente y ya veremos cuál es la suerte que sigue para ellos así. Pero a todos les he levantado la medida de prisión preventiva oficiosa, a todos les he impuesto una medida distinta porque no se debe pasar, ojo, mucho ojo, ¿eh? No es quitar la oficiosa y pasar a la justificada. Recuerden que entre el levantamiento de la prisión oficiosa y la imposición de una medida cautelar distinta, hay una brecha. Y esta brecha tiene que ser llenada con lo que les dije, necesidad de cautela, justificación de riesgo procesal, cualquiera de los tres. Solo construida la base llamada necesidad de cautela puede pasarse a la discusión de una medida distinta, dentro de las cuales la última debe ser la prisión justificada. Entonces no es pasar de una a otra, porque me enteré también hace poco que di un curso, un magistrado de otro estado de la República me contó que los jueces en su estado pues están levantando la prisión preventiva oficiosa, cambiándola por justificada. Discúlpenme, pero esto y nada me parece que es exactamente lo mismo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias, señor juez. Abogada Shelly, ¿nos pudiera hacer el favor de leerle al señor juez la pregunta que tenemos
en el chat. Sí, claro. Tenemos otra pregunta de Álvaro Rodríguez y pregunta, con motivo de dicha sentencia, ¿qué panorama vislumbra en esquema legislativo sobre una eventual reforma? O bien sobre la declaratoria inconstitucional del segundo párrafo del 19 constitucional. ¿Cómo? Perdón, ¿me reitera la pregunta? Sí. Con motivo de dicha sentencia, ¿qué panorama vislumbra en esquema legislativo sobre una eventual reforma? O bien sobre la declaratoria de la inconstitucionalidad del segundo párrafo del 19 constitucional. Bien, pues bueno, pues qué tan viable veo una reforma, no la veo viable. No veo voluntad en los órganos del Estado mexicano de hacer un cambio, porque se tiene que convocar a un constituyente, a un reformador. Ese proceso, si hubiera voluntad, llevaría varios meses si se convocara mañana mismo, pero ni siquiera existe voluntad de convocar. Entonces, por eso, mientras esto no ocurra, que me parece que no va a ocurrir pronto, por más iniciativas que ya estén presentadas al respecto, pues quienes tienen la obligación de velar porque no haya esta violación a derechos humanos somos las autoridades judiciales de todos los niveles. Muchas gracias. Adelante, abogada Shelley, si les pides que nos auxilien encendiendo sus cámaras, por favor. ¿Alguna pregunta? Sí, se les pide de favor que tengan su cámara encendida para realizar las preguntas. Y aquí nos pregunta Iván Renaud, ¿por qué afirma que la modificación de la oficiosa por la justificada es lo mismo que nada? Si esto último de pauta en razones y no en limitación de la libertad en automático. Bueno, lo que pasa es que cambiar simplemente de la medida oficiosa a la justificada porque sí, no obedece a cumplir con las reglas para las medidas cautelares. Es decir, perdónenme que lo diga de esta manera tan coloquial, pero es la misma gata solamente que revolcada. Porque les digo que cuando se haga el levantamiento de la medida, no puede imponerse ninguna medida cautelar, no tenemos base sobre la cual asentar una medida cautelar, recuerden, porque la base debe construirse argumentativa y probatoriamente. Esa base se llama necesidad de cautela y esa base se construye con el material que nos dé el caso concreto, la evidencia concreta y las circunstancias particulares concretas de la persona sometida a proceso. Por tanto, esa mesa o esa base que se construya o que tiene que construir la fiscalía siempre va a ser diferente, es artesanal, siempre va a ser o de madera o de cristal o de papel periódico, ¿de acuerdo? Y en función de su material, de su estructura, va a soportar la medida cautelar que pueda ser soportada por esa base, que puede ser una presentación periódica o que puede ser incluso la prisión justificada. Pero recuerden, primero tiene que haber la existencia de riesgo procesal, es decir, necesidad de cautela, para que se pueda discutir ahora también bajo reglas de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, etcétera, cuál de las medidas cautelares contempladas en el sistema es la idónea al riesgo actualizado, dentro de las cuales la prisión puede ser, pero es solo la última. Por esa razón, pasar nada más en automático a quitar la oficiosa por poner la prisión es completamente indebido si antes no se ha construido la necesidad de cautela. Me pregunta también que si cuál es el límite para solicitar la incidencia. No hay límite, licenciada Sara. Además, recuerden, hay otro estándar interamericano que establece que la prisión se puede revisar, se debe revisar periódicamente y solamente su mantenimiento debe responder a necesidad, proporcionalidad, etcétera. Pueden verificar el párrafo 78 del caso Bayarri. Es creo que Bayarri versus Argentina. Y no tiene que ver con los 2 años que México dijo, porque eso es conforme a nuestra Constitución. Aquí puede ser periódicamente, en cualquier momento que se haga la solicitud. Bien. ¿Quién más hace alguna pregunta, por favor? Para ya no me distraiga yo leyendo aquí las del Sí, no se chat. preocupe. Sí. Va la abogada Shelley, le va leyendo las preguntas del chat. Adelante, abogada, por favor. Gracias. Aquí nos pregunta Felipe Martínez.
¿La convencionalidad se la deben observar también los ministerios públicos? Bueno, acuérdense que la Corte Interamericana dijo que todas las autoridades están sujetas, todas. Ahora, la función de controlar la regularidad convencional, la función de control es de las autoridades jurisdiccionales únicamente. La función de ajustarse a la regularidad constitucional es de la Fiscalía. Las fiscalías deberían ajustarse a esto, pero seamos honestos, los señores fiscales, por más convencidos que estén que esta medida es inconvencional, desafortunadamente no gozan de autonomía en nuestro país y su institución les obliga a pedir siempre lo más restrictivo, punitivo, etcétera. Y los señores fiscales tienen que pedir, desafortunadamente, siempre la prisión preventiva oficiosa, y si no le pones la prisión preventiva oficiosa, te tienen que pedir la justificada. Muchas gracias. Igual nos pregunta Carlos Alfonso López González, ¿qué pasa con la jurisprudencia de rubro derechos humanos contenido en la Constitución y en los tratados internacionales? Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa el ejercicio de aquellos, se debe estar al que lo establece el texto constitucional. Esa es la contradicción de tesis 293-2011 que se ha interpretado erróneamente, señor licenciado. ¿Quién hizo la pregunta? La pregunta nos la hizo Carlos Alfonso López González. Don Carlos Alfonso, en México tenemos un gran problema. Tenemos una seria deficiencia en la formación los abogados. Nos formamos estudiando leyes, artículos, somos sumamente formalistas, todo lo vemos bajo una visión de es que lo dice la ley, es que lo dice la jurisprudencia. Eso que decimos que dice la contradicción de tesis 293-2011 no es lo que en realidad dice la contradicción de tesis 293-2011. Y para poder explicarle esto, le quiero hacer la siguiente analogía. Cuando usted consulta un artículo que actualmente ya sabe, el conocimiento científico es a través de artículos en revistas jurídicas, usted va a ver que siempre un artículo va a tener palabras clave o llamadas keywords y un abstract o un resumen. Las palabras clave sirven para identificar y localizar de qué trata un trabajo y el resumen para ver más o menos cuál es la vertiente que en ese trabajo se toca sobre ese tema. Entonces, tienen la finalidad de que se ubique de esa manera un trabajo o se publicite un trabajo, pero si usted quiere saber de qué trata ese trabajo, hay que estudiar el trabajo. Ningún académico anda diciendo, es que Guastini dice esto porque leyó las palabras clave del trabajo de investigación de Guastini. O Ferraioli dice esto porque leyó las palabras clave únicamente de lo que dice su trabajo de investigación. En México hay un semanario judicial de la Federación que difunde los criterios o precedentes que establecen los órganos jurisdiccionales, que se llaman sentencias o ejecutorias. Y la manera de difundir básicamente de qué trata el precedente es a través de un sistema llamado tesis. Y la tesis se compone de un rubro y de un texto. El rubro son las palabras clave como este símil de un trabajo de investigación. Y el texto como el resumen o abstract de un trabajo de investigación. La tesis no tiene validez, señores. Lo válido es lo que dice la sentencia, cuyos datos nos ayuda a localizar la tesis y ayuda a difundir. Pero lo válido es la sentencia. Y fíjese usted, don Carlos Alberto, lo que usted me está comentando me lo dicen también agentes del Ministerio Público en las audiencias. Oiga, es que la contradicción de tesis 293 dice esto, porque eso dice el rubro. Y me ha sucedido que les he dicho, oiga, y ahí usted que me está comentando el rubro, ¿qué dice el texto? Ah, no, no lo tengo, nada más traigo el rubro. ¿Y ya leyó el texto? No, no lo he leído. ¿Y ya leyó la ejecutoria? No, tampoco la he leído. Pues entonces no me están citando un precedente. El precedente está en la sentencia. Y lo que dice esa sentencia lo dice también el texto de esa tesis que se mencionó ahorita. El texto de la tesis dice que cuando haya una restricción debe estarse a ella, pero eso es una manera de poner una palabra clave o localización de un criterio, señores. No es lo que impera o lo que obliga.
Desafortunadamente les digo que en México hemos visto a la tesis como lo obligatorio. La tesis es un medio de difusión, es la manera de hacer difundido un criterio y que se localice, pero lo válido es lo que está en la sentencia. Y la sentencia lo que dice es que los derechos humanos no se relacionan de manera jerárquica entre sí según su fuente, y que cuando haya una restricción, pero no toda, sino en términos de la parte final del párrafo primero del artículo 1 de la Constitución, debe estarse a esta restricción. ¿Qué dice la parte final del párrafo primero del artículo 1? Que los derechos humanos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que diga esta Constitución. ¿Qué otro artículo constitucional fue reformado en 2011 junto con el 1 y contempla un sistema de restricción y suspensión de derechos humanos y garantías? El artículo 29. Y ese sistema está conformado por la intervención de ciertas autoridades del Estado, que son el señor presidente de la República y el Congreso de la Unión. Y solamente el señor presidente de la República, con aprobación del Congreso, puede restringir y suspender derechos humanos y sus garantías en todo territorio nacional o en una parte de él. Y el señor presidente de la República no ha suspendido el derecho a enfrentar un proceso en libertad, ni tampoco ha suspendido la presunción de inocencia ni el debido proceso. Por tal razón, si bien la prisión preventiva oficiosa, ojo, mucho ojo, este es un aspecto muy fino de metodología, muy fino. Si bien la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional, porque restricciones constitucionales son todas acotaciones o limitaciones a un derecho humano que contempla la Constitución, no es una restricción a la que se refiere la sentencia 293-2011, a la que se debe estar. ¿De acuerdo? Entonces, esas restricciones a las que dice la contradicción de tesis 293-2011, a las que debemos estar, son estas que se hacen vía sistema de restricción y suspensión conforme al artículo 29. Por tal razón, ese criterio que usted comenta no dice lo que dice el rubro, dice lo que dice el texto o dice la página 37 de la sentencia. Así que no es obstáculo la contradicción de tesis 293-2011 como desafortunadamente hemos estado utilizando. Señoría, perdón que le moleste. No sé cómo se encuentra usted de tiempo. La verdad es que hay mucha expectativa en el evento. Mucha gente viendo el evento. Se ha compartido ya cerca de 80 veces esto por Facebook. Diferentes abogados están compartiendo. No sé cómo se encuentra de tiempo porque hay muchas preguntas. No queremos ser impertinentes. Usted nos puede indicar si Si seguimos. podríamos hacer unas 3 a 5 preguntas más, probablemente concluir a las 9 de la noche. Correcto. Bueno, a ver, abogada Shelley, si me le das lectura a dos más y vamos a pasar con las personas que están en sala levantando la mano virtual, por favor. Sí, ok, muchas gracias. Nos pregunta Delfina Trani. Es indiscutible que esta medida cautelar es utilizada como política criminal. Sin embargo, ante la falta de cultura de legalidad como sociedad mexicana respecto a la denuncia, la incapacidad de algunos operadores de las fiscalías respecto al sistema acusatorio en la investigación de los delitos, así como el gran impacto que tienen los grupos de delincuencia organizada. Respecto a la seguridad pública, ¿cuál es su propuesta con relación a evitar generar impunidad y dar cumplimiento al objeto del sistema penal vigente? Mire, aquí la clave es el no manejar el concepto de impunidad como la palabra que se está utilizando en el medio nacional. Si, miren, señores, si para alguien las palabras son importantes, es para nosotros los abogados. Impunidad viene de punir, penar, de sancionar, de pena. Y aquí va a haber pena siempre que una persona se determine que su presunción de inocencia ha sido vencida, más allá de toda duda razonable, una convicción plena de responsabilidad, más allá de toda duda razonable. Y la pena viene después de un proceso donde a la persona se le ha destruido la presunción de inocencia. El hecho de que una persona inicie su proceso y lo enfrente en libertad no implica impunidad, porque está enfrentando un proceso donde su presunción de inocencia es válida y si es vencida habrá una pena, no habrá impunidad. Por esa razón, pero entiendo que este discurso se ha manejado desde las más altas
de los más altos micrófonos del Estado mexicano, pues para empezar es completamente violatorio de la presunción de inocencia del artículo 20 de la Constitución que se diga que se dejó libre a un delincuente, porque una persona en proceso no es delincuente, es una persona que se presume su inocencia. Entonces, llamarle presunto culpable a una persona que está iniciando un proceso, por más de que se diga que pertenezca al cártel X, no quiere decir que verdaderamente pertenezca al cártel X. Pero si lo hacemos de ahí, ya estamos teniendo una visión y estamos manifestando que lo presumimos culpable. ¿Y qué puede esperar una persona como trato del Estado a quien se le está manifestando y presumiendo culpable? ¿Qué garantía puede tener de que se le vea con objetividad y con imparcialidad y que no haya sesgos, sesgos de confirmación, sesgos de observación selectiva de la información? Se va a querer entonces siempre confirmar la visión que tengo como Estado. Y esto es completamente violatorio de la presunción de inocencia, sobre todo como regla de trato. Muchas gracias. Nos pregunta el licenciado Carlos Tique Hernández. En pandemia las audiencias eran en línea, en tanto cuando el Ministerio Público solicitaba la medida, el imputado se podía sustraer. En tanto pregunto, ¿se podría solicitar el cambio de medida cautelar si ya el imputado tiene 3 años sustraído, tomando en cuenta el plazo de 2 años que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Perdón, pero no vería sobre qué medida si el señor está sustraído. Si está sustraído, quiere decir que no está presente en el proceso penal, entonces no está sujeto a prisión preventiva, entonces no vería yo un cambio de medida. Simplemente está sustraído, no está en el proceso. No comprendería adecuadamente esa pregunta. Por otra parte, en cuanto a lo que decían del Estado, cómo es utilizada la prisión, fíjense que hay un artículo muy interesante de Alberto Bovino, donde no lo hemos tomado de esa manera, pero dice, imagínense el fracaso del Estado mexicano, sobre todo a través de las fiscalías, solicitándole a un juez que tenga a una persona en prisión porque representa un riesgo para las víctimas. Es decir, el Estado está diciendo, yo no puedo proteger a las víctimas ni a la sociedad. Necesito que usted lo tenga en prisión. Yo no puedo garantizar la seguridad de las víctimas o de la sociedad. Que el costo lo pague, fíjense, la persona por mi incapacidad de garantizar esta seguridad a las víctimas. Es un contrasentido, pero lo hemos percibido con completa normalidad. Es un fracaso que el propio Estado esté solicitando la prisión de esta manera, pero ni siquiera se advierte con eso. No hay la mínima vergüenza, pues, para hacer estas solicitudes, sino que se hace con completa legitimidad. Y me parece que sí, pues tienen razones estos académicos que manejan esta situación. Es una violación a la presunción de inocencia como regla de trato. No puedo estar diciendo que trato como inocente a una persona que trato en realidad como culpable, porque como les dije, la coloco en estado de sanción mientras verifico si debe sancionársele. Ok, muchas gracias. El señor Fernando John Torres y Óscar Pavón desde un inicio levantaron la mano. ¿Es posible darles el uso de la voz a ellos? Sí. Ahora les corresponde allí. A ver, adelante, abogado. Como ya puede. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. El tercer párrafo del primero constitucional habla de una posible sanción a la autoridad judicial que viole o que no proteja los recursos humanos. En su experiencia, ¿ha habido un caso de una acusación sobre esa autoridad para tratar de remediar esa violación del derecho humano? Híjoles, está muy genérica la pregunta. Pues sí, un caso sería el caso Zompaxtle y otros casos que han sido denunciados ante la Corte Interamericana, pero primero ante la Comisión Interamericana de violar derechos humanos, el ejército, los jueces. Muchas autoridades han sido denunciadas por violar derechos humanos y la sanción, sí, pues las sentencias donde la Corte Interamericana ha sancionado al Estado mexicano, sentencias de amparo. Sí ha habido esas sanciones, sí, en algunos casos. Gracias. Nada. Vamos a Fernando. darle la voz a Fernando John Torres Pereira. Fernando, si puedes ceder su cámara, por favor, ya está habilitado su audio. Fernando, ¿se encuentra por ahí? Está.
Sí, buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, a sus órdenes. Su señoría, quería preguntarle, en base a las prisiones, bueno, una vez notificado el Estado mexicano y los jueces, tanto del orden federal como del fuero común, ¿qué va a pasar van a revisar ustedes las prisiones preventivas que ya existen dentro del marco jurídico, tomando en cuenta el principio pro persona, que es inconvencional, la prisión preventiva? Bueno, la respuesta aquí es, ya lo estamos haciendo. Yo lo ordené oficiosamente, no tuve que solicitar o esperar a que me lo solicitara algún abogado. Algunos colegas federales, jueces federales en Colima, por ejemplo, el juez Sergio Cigales Obrador, el juez Oscar Mendoza, la jueza Nadia en el Centro de Justicia Penal Federal de Acapulco, también han hecho la revisión de la medida. No sé si de manera oficiosa o porque se lo han pedido algunos abogados. En mi caso, en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Querétaro, yo convoqué oficiosamente a una revisión de medida a todas aquellas personas que estaban en prisión preventiva oficiosa y se hizo la revisión de medida y ya se hizo el cambio de medida a todos ellos por otra medida, presentación periódica y alguna más, y solo a uno de ellos por prisión justificada, porque justificó la fiscalía riesgo elevado y que no había otra medida que la prisión que pudiera garantizarlo. Correcto, su señoría. Bueno, pues están mandando muchas preguntas. La verdad es que muchos compañeros están ávidos, le están mandando muchas felicitaciones y además yo quiero reconocer públicamente, ¿no? El esfuerzo y la labor que usted hace desde la judicatura, porque pocos jueces tenemos valientes y uno de ellos es usted, que se ha atrevido precisamente a ir, no voy a decir más allá de las fronteras, sino a pegarse estrictamente al marco constitucional y convencional como debe de ser. Yo le agradezco enormemente su presencia en Liceo Académico. Creo que los que han estado el día de hoy en plataforma Zoom han ganado conocimiento, los que nos están viendo a través de Facebook Live han ganado conocimiento y pues agradecerle su señoría, no queremos abusar más de su tiempo, ha sido una excelente y magnífica disertación, solo ojo que, y me parece, y si no le pido que me corrija usted, por favor, si es que hay alguna situación en lo que voy a decir que no sea correcta, este caso Zompaxtle Tecpile, que tiene que ver con estos dos hermanos, es una sentencia que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde condena al Estado mexicano precisamente, ¿por qué? Porque se declara inconvencional la prisión preventiva en cuanto al sistema inquisitivo o mixto tradicional y el arraigo por lo que tiene que ver al artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Penales. Me parece que es así, ¿es correcto? Es así, pero lo que dijo fue no tanto solo esa prisión, sino dijo, esa prisión que tiene estos rasgos, que los rasgos son los mismos que tiene la prisión preventiva oficiosa. Tanto es así que analizó el 19 de la Constitución, determinó que la prisión preventiva que tiene estos rasgos, que es la misma de nuestra oficiosa, no respeta el marco convencional y es violatoria del sistema acusatorio que tenemos actualmente, que no puede tener una finalidad disuasiva general, que es el fundamento que tiene la prisión oficiosa y que le dio el reformador en el artículo 19. Entonces, miren, hagan de cuenta, permítanme hacer esta analogía sin ofender a nadie, pero imaginemos que el término calvo no existía en el 2006, que se le aplicó a los hermanos Tecpile esto, pero fue creado posteriormente en 2008. Entonces dice, no voy a hablar de las personas calvas, voy a hablar de las personas en situación de carencia de cabello, dijo la Corte Interamericana. ¿Bien? Es lo mismo, porque definió los rasgos y dijo, no debo de dejar de decir, dice la Corte Interamericana,
que esas personas en situación de calvicie hoy se llaman calvos y lo dice este concepto, dice cuando toca el 19, entonces está hablando de lo mismo, señores. No hay ninguna discusión ni duda al respecto. Menciona también, señor juez, esta sentencia en cuanto a la prisión preventiva. Hay dos formas para poderle imponer, sobre todo, y usted creo que lo ha mencionado. Tienen que ver riesgos procesales, medida cautelar y la verificación de presupuestos de fondo. ¿Es correcto esta afirmación? No. Bueno, siempre tiene que haber como condición para que inicie un proceso presupuestos materiales. En el sistema actual, sistema acusatorio, son existencia de delito y probable responsabilidad bajo el estándar que establece el artículo 316 del Código Nacional, que haya indicios razonables que permitan suponer que se ha cometido un delito y que la persona lo ha cometido. Esos son los presupuestos materiales. No puede sujetarse a prisión a una persona que no se ha verificado que cuando menos hay una base para que inicie un proceso. La llamada causa probable en Estados Unidos, que aquí se llama delito y responsabilidad bajo ese estándar. Pero además de que haya presupuestos materiales o de fondo que son delito y responsabilidad bajo el estándar correspondiente, tiene que existir algo llamado necesidad de cautela, que la necesidad de cautela existe cuando se justifica alguno de los 3 riesgos procesales contemplados en el Código Nacional. Riesgo de sustracción en la acción de la justicia, riesgo de obstaculización del proceso o riesgo de la víctima, sociedad, testigos, peritos, etc. Entonces, si existe necesidad de cautela, es decir, no siempre que haya vinculación a proceso se va a pedir una medida cautelar, y aquí también en el tema práctico hay una deficiencia. Cuando se vincula a alguien, después es ocasional o es común escuchar que el fiscal dice, solicito permiso para debatir medida cautelar, y uno le dice, adelante, pido que se le ponga la presentación periódica. Y cuando a mí me dicen solamente eso, digo, ¿algo más? No, nada más. Ah, bien, señor, entonces no impongo ninguna medida porque usted me está pidiendo que yo imponga una medida cautelar simplemente sin haberme justificado usted que hay necesidad de cautela. Siempre se hace eso. Se vincula proceso y se pide una medida cautelar. Si solo hay esa justificación, yo sin correr traslado a la defensa, no pongo ninguna medida cautelar. Porque lo que tiene que hacerse cuando haya vinculación a proceso es la justificación de necesidad de cautela o existencia de riesgo procesal, para después, una vez comprobado argumentativa y probatoriamente que existe necesidad de cautela, ¿cuál es la medida cautelar que debe imponerse? Recuerden, necesidad de cautela es la construcción de la mesa o de la base que hace el fiscal argumentativa y probatoriamente de que hay cualquiera de los 3 riesgos procesales. Y una vez que construyó su mesa y su base sobre la cual puede asentar una medida cautelar, debe justificar argumentativa y probatoriamente que el riesgo, o perdón, que la necesidad, que la medida cautelar idónea, necesaria, proporcional al riesgo actualizado es X medida. Correcto. Presentación periódica, que no se acerque a tantos metros de tal lugar o de tal persona, bla, 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 bla. O la última, solamente la última, la excepcional. En ese trabajo de Mara Gómez que les di, excepcional la maneja como inusual. Ni siquiera en el 5 o en el 10% de los casos. Eso no es excepcional. Excepcional es inusual. Un colaborador mío, Gilberto Miranda, que trabaja en la Corte, que trabajó conmigo en el Centro de Justicia Penal y en el Mercantil, me dice, jefe, esa excepcionalidad tiene que ser tal que cuando un juez ponga la medida cautelar de prisión preventiva sea algo que salga en las noticias. Así de excepcional debe ser. Inusual, señores, en México hoy un juez impuso medida de prisión preventiva a una persona, solo así sería excepcional. Cuando sucede lo contrario, en las noticias sale el juez que no puso prisión preventiva. Es decir, no se está usando con excepcionalidad, de manera inusual. Algo nos cuesta trabajo a las autoridades en México para aplicar este estándar. Somos muy incongruentes. En las pláticas, en estas charlas, hablamos de los estándares, hasta escribimos libros que tienen que ver sobre la inconvencionalidad de la prisión,
pero en los hechos la aplicamos o no somos rigurosos con los estándares mínimos que nosotros defendemos en la academia. Correcto, pues muchas gracias, su señoría. Y como bien lo dice Eduardo Couture, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y públicamente le queremos hacer una felicitación porque sé que este criterio de la inconvencionalidad, usted desde 2021 ya viene usted luchando contra corriente, ejerciendo la jurisdicción que usted tiene y respetando el marco constitucional y convencional. Por ello era importante para nosotros y le agradezco a nombre del Liceo Académico como director el que haya estado presente con nosotros esta noche del día de hoy, porque personas como ustedes son las que necesitamos en el país para ir cambiando, modificando la historia y como yo siempre lo he dicho y saben todos los que nos acompañan, el Liceo Académico nos caracterizamos por ser defensores de los derechos humanos, dignificar la profesión del abogado y erradicar las malas prácticas, purgar aquellos vicios. Así que a nombre de la comunidad del Liceo Académico, su señoría Eduardo Osorio, le doy las gracias extensivas por habernos acompañado en este evento totalmente gratuito. Ello habla muy bien de usted como juzgador y como ser humano, el que haya accedido a presentarse con nosotros. No puedo abrir el micrófono a todos, pero sí les pediría que en reacciones ahí tienen por lo menos